Buenos días, mis hermanos en Cristo. Doy gracias a Dios por estar por este medio de nuevo con todos ustedes, esperando que todos estén bien y reposando en los brazos de nuestro Dios y confiando totalmente siempre en sus promesas. Vamos a ir a la Escritura. Iremos a el Evangelio según San Juan, capítulo 3, y un verso que es muy conocido de todos, el que siempre ha llamado el corazón mismo de toda la Escritura. Me refiero al verso 16 de este capítulo número 3 del Evangelio según San Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tengamos un momento de oración. Padre amado, gracias por este nuevo día, esta nueva oportunidad que tenemos, oh Padre, de buscar tu rostro, oh Dios, de darte gracias por todas las misericordias. Darte gracias, oh Padre, porque hasta aquí nos has sostenido con tu brazo de poder. Darte gracias por todas las provisiones. Y darte gracias especialmente ahora por tu santa y bendita palabra. Oh Dios, rogándote que la bendigas en nuestras vidas. A través, como siempre, Padre, clamo a ti en un momento como este, bajo el poder, el discernimiento, la iluminación, la dirección del Espíritu Santo. Cuánto te necesitamos, oh Padre, en esta hora. Buscando tu rostro, haciéndolo con acción de gracias y con expectación, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos en Cristo, el tema que nos ocupa hoy es la vacuna que todo ser humano necesita. Y aquí me estoy refiriendo a la vacuna celestial, aquella que ha emanado del trono del corazón de nuestro Dios. Quiero ir con ustedes al término pandemia, dentro del contexto de todo lo que se está padeciendo aquí en la nación y a través de todo el mundo. Pandemia, enfermedad que se presenta en forma de brote epidémico de gran intensidad. El término vacuna, preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, estimando o estimulando la producción de anticuerpos. Mis hermanos en Cristo, damos gracias al Dios del cielo y damos gracias a todos aquellos que se han esforzado grandemente para hacer posible la vacuna en contra del COVID-19. Y de hecho se nos ha dicho que ha de estar eventualmente disponible para todos. Pero quiero recordarles, mis hermanos, que las vacunas terrenales son temporales. Solo con el propósito de extender la vida terrenal por un corto espacio de tiempo. La muerte llega eventualmente a todo ser humano. Recordamos las palabras del apóstol Santiago en el capítulo 4, versos 13 y 14. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La Escritura nos dice claramente que el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, y así pasó a todos los hombres.
a todo el género humano. Esta es la pandemia más grande, más intensa, más destructiva de la cual padece todo ser humano. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso número 4, dice allí la Escritura: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así pues, el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Y estamos hablando acerca de la ley moral de Dios. La ley moral de Dios, que describe, nos enseña en sí un Dios totalmente santo que exige la total santidad. Y la ley, que se volvió un dedo acusador, mostrándole al hombre su naturaleza pecaminosa. Y de hecho la Escritura nos dice que el quebrante uno de esos mandamientos se hace culpable de todo, dentro del sentido que muestra el estado pecaminoso del ser humano. El pecado es rebelión contra Dios. Oímos la voz del hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y cuán dañino es el pecado para nuestras vidas, y no solamente para nuestras vidas, sino también para las vidas de otros. La omisión de lo que es bueno es pecado. Carta del apóstol Santiago, capítulo 4, verso 17. Y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo, mis hermanos en Cristo, les exhorto a meditar mucho en este texto. Y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Digo, y me refiero ahora a mis hermanos en Cristo, preocupados por aquellos en los cuales quizás el estado espiritual no es el correcto delante del Dios del cielo. Aquellos que durante este tiempo de intensa preocupación han dejado que las preocupaciones dominen el entendimiento y dañen el estado espiritual y lo que estamos llamados a hacer delante de Dios en cuanto a su obra se refiere y en cuanto a la vivencia del Evangelio. Pero sabemos que hacer lo bueno delante de Dios es buscar su rostro, hacer su voluntad, cumplir sus mandamientos. Pero de hecho, mis hermanos, la incredulidad, este es el pecado más grande, ya que si usted llega o la persona llega al sepulcro como un incrédulo, no hay esperanza. No existe un lugar intermedio. Hay dos destinos eternos para el ser humano. Uno es el cielo y el otro es el infierno. Y esto está muy claro en la Escritura. El Señor hace referencia a ambos lugares solemnemente. Y pensando en la soberanía de nuestro Dios, de la cual nadie ha de escapar. ¿Cuánto implica esto? El llegar a lo que es la eternidad que espera al ser humano no preparado
especialmente cuando ha de ser sometido al juicio de Dios. Hebreos capítulo 9, verso número 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una vez y después de esto el juicio. ¿Quiénes cometen pecados? Dejemos que 4 pasajes de la Escritura nos lo revele. Primero iremos a Romanos capítulo 3, verso número 23, donde dice la Escritura: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y allí dice todos. Eclesiastés capítulo 7, verso número 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Libro del profeta Isaías, capítulo 53, verso número 20. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ahí está hablando acerca del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gálatas, capítulo 3, verso número 22. Dice allí la palabra, mas la Escritura lo encierra todo bajo pecado. Por lo tanto, mis hermanos en Cristo, la penalidad del pecado primeramente es muerte física. Oímos la voz de Dios, Adán: si comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice allí la Escritura, si comieres, desde ese día, o en ese día, ciertamente morirás. Adán, si comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice el Señor, ciertamente morirás. Y así la muerte física pasó a todos los hombres. Pero no solamente la muerte física, sino la muerte espiritual. Como dice la Escritura, la paga del pecado es muerte, separación para con Dios. La paga del pecado es condenación eterna. Por lo tanto, esta es la pandemia más grande, la más intensa, la más dolorosa. Mis hermanos en Cristo y a todos aquellos que están escuchando este mensaje, porque tiene connotación eterna. Mas el remedio es Cristo. Sí, mis hermanos, Él es esa preciosa vacuna celestial. De Él emana, del corazón de su Padre emana esta salvación que fue preparada desde antes de la fundación del mundo. Sí, esa sangre preciosa que se derramó sobre el monte Calvario es la medicina para el pecado. Esa sangre inocente, santa, de aquel que tomó el lugar nuestro sobre el madero para rescatarnos de la culpa del pecado. Sí, salva de la culpa del pecado, nos justifica por medio de la fe. Y les recuerdo de nuevo
el texto en Romanos capítulo 5, verso número 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Nos salva del poder del pecado. Y cuán precioso, mis hermanos en Cristo, es tener la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, el cual satura nuestro ser de ese poder para vencer, para glorificar a nuestro Dios. Nos salva de la penalidad del pecado, de la condenación eterna. Sí, mis hermanos, Cristo, su sangre derramada sobre el monte Calvario, es esa vacuna celestial que se originó en el corazón de nuestro Dios por amor a nuestras vidas. Como nos dice la Escritura, en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso número 9, donde dice allí la palabra que Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, y está hablando en relación a la segunda venida del Señor Jesucristo, lo cual creemos que está pronto por suceder. Dice, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí, mis hermanos en Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sí, oímos las palabras de nuestro Salvador: yo soy el pan que descendió del cielo, el que de mí comiere no tendrá hambre jamás. Yo soy el agua de vida, el que de mí bebiere no tendrá sed jamás. Oh, si el ser humano se diera cuenta de que lo único que puede traer total satisfacción a su vida es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Él es la medicina celestial para la pandemia del pecado. Por eso dice el apóstol Juan en su primera carta, en el primer capítulo, el verso número 7, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Sí, Él es la medicina celestial para la sanidad de nuestras almas. Para esto hace falta el reconocimiento de pecado. Oímos la voz del publicano: sé propicio a mi pecador. La aceptación de ese, el estado bajo el cual todos nacemos. La aceptación, el reconocimiento de que Cristo es el único remedio. Y así Él lo enfatizó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El proceder al arrepentimiento, pues Él sufrió la penalidad de la cruz, tomando allí nuestro lugar. Qué glorioso ese día de Pentecostés, donde el apóstol Pedro está hablando a aquella multitud que unos días antes había gritado: crucifícale, crucifícale.
Y cuando llegaron al reconocimiento de que habían crucificado al Mesías, entonces clamaron y le preguntaron a Pedro: ¿y ahora qué haremos? Y el apóstol le dijo: arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno de ustedes para la salvación de sus almas. Proceder al arrepentimiento, a la aceptación del Señor Jesucristo, entronizarle en nuestros corazones. Sí, ese es el llamamiento, mis hermanos. Recordándoles el texto del primer capítulo del Evangelio de Juan, el verso número 12. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios, a través del sacrificio de su Hijo unigénito. ¿Y cuál es el resultado? La resurrección espiritual, el nuevo nacimiento espiritual. Como le dijo el Señor a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Y ese nacimiento espiritual se experimenta cuando oímos la voz del Salvador, el cual nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice en la Escritura que en esa hora, en ese momento, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Él viene a morar en nuestros corazones, en nuestras vidas, a través de la presencia del Espíritu Santo, y pasamos de muerte espiritual a vida espiritual, a la vida de Dios. Y ciertamente somos libertados de la condenación del pecado, de las consecuencias del pecado. Sí, mis hermanos, la inmunización es total, la libertad es total y es eterna. Esta es la vacuna que todo ser humano necesita. Y cuánto reposo trae a nuestras mentes y a nuestros corazones. El gozo, el reposo de la presencia, la comunión con nuestro Dios, al cual ahora, al dirigirnos a Él y podernos allegarnos ante su trono y llamarle Padre, nuestro Padre. Qué bendición tan grande esta, mis hermanos. Este es el mensaje que nos hace falta llevar en esta hora. El mundo padece de la forma que está padeciendo. Está lleno de sinsabores, de turbación, de violencia, por causa del pecado. Por lo tanto, lo que más necesita este mundo es la liberación de esa pandemia eterna. Bien, mis hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo. Y damos gracias a Dios por estar
como dije al principio, de nuevo con todos ustedes. Y esperando que este mensaje sirva de edificación para sus vidas y que no perdamos de vista mis hermanos en Cristo, que no perdamos de vista nuestra esperanza y donde deben de estar ancladas nuestras vidas, esperando que la paz del Señor se manifieste en sus mentes, en sus corazones y en medio de sus hogares. Dios les bendiga. Tengamos un momento de oración. Padre amado, gracias por tanta bondad que tienes para con nosotros. Te damos gracias, Padre, por ese amor infinito. Oh Dios, por esa misericordia, oh Padre, a través de la cual has obrado esta salvación para nuestras almas, la esperanza del cielo y de esa dulce comunión contigo, oh Dios. Te damos gracias por ese don inefable, por esa dádiva preciosa, oh Padre, que nos liberta de las consecuencias del pecado y nos trae a esa preciosa luz celestial, a la vida tuya, oh Dios. Esta vida se manifiesta en cada corazón, oh Padre, a través de la presencia del Espíritu Santo. Bendice a cada hogar, a cada alma, a cada persona que está escuchando, oh Padre, deseando que todos se encuentren dentro del contexto de esta redención que has obrado a nuestro favor, buscando tu rostro y haciéndolo con acción de gracias en el nombre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga.